Rápidamente, a partir del verso 18, por favor. Juan 17, a partir del verso 18 al verso 20. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Señor, gracias. Sabemos que Cristo está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Él es nuestro sumo sacerdote. Otro sacerdote tendría que pedir primero por sus pecados y por su necesidad, para así ministrar después a los demás. Pero Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que Él es perfecto y santo, dice tu palabra, aprobado por Dios. Sabemos que Él está todo el tiempo intercediendo por nosotros y te damos gracias, Señor. Permite que esto sea de aliciente y de fortaleza, porque sin duda cada uno en nuestro contexto necesitamos saber que Cristo está intercediendo, pidiendo por nosotros todo el tiempo. Ayúdanos a mantenernos en esa gran verdad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hay mucha información, demasiada información que recibimos durante la semana, ya sea en grupos de estudio bíblico en casa o el domingo, también aquí en la iglesia. De todo eso, la pregunta es: ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con eso en la semana? ¿Lo estudiamos, lo repasamos, lo oramos? Porque ese es el tema de oración. ¿Qué es lo que tú le dices a Dios cuando oras? Acuérdense que la oración es la respuesta a lo que Dios me habla en la palabra. De modo que entonces ya tengo que decirle, ya tengo que responderle a Dios cuando sé que Él está hablando a mi corazón a través de su palabra. Y estos últimos domingos, si algo me ha quedado claro, es, número uno, la insistencia de Jesús delante del Padre por su iglesia, por los suyos, por los que Él llama regalo de Dios. Los que me diste, dice ahí mismo en el capítulo 17, en el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Una de las necesidades que presenta Jesús ante el Padre acerca de la iglesia es esto, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La palabra enviado es la palabra griega apostelo, que se escribe con doble L, apostello, que significa, por supuesto, enviado. Si vemos con atención, Jesús es el enviado del Padre. En Hebreos capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa también uno que es enviado. De modo que entonces Jesús es el enviado del Padre, es el apóstol del Padre. Pero enseguida dice: así yo los envío al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quiénes ha enviado al mundo? En primer lugar está hablando de sus 11 discípulos. Déjenme recalcar en este sentido. Hasta este momento siempre habían sido 11 los discípulos de Jesús. Había uno que era parte de la banda, pero no era de la banda. ¿Se acuerdan ustedes de Judas? Estos 11 discípulos fueron enviados por Jesús al mundo. Más adelante, ya en el libro de los Hechos, los vemos precisamente siendo usados por el Espíritu Santo para extender la obra de Cristo. Sin embargo, ahora entonces los vemos con esta linda cualidad. Ellos representan a los primeros enviados de Jesús. Ha habido cierta controversia a últimas fechas acerca de si todavía existe el ministerio apostólico. Muchos, incluso de los más altos pensadores
y estudiosos de la Biblia dicen que ya el ministerio apostólico no dejó de existir. Sin embargo, bíblicamente todavía podemos demostrar que existen, aunque claramente los primeros 11 discípulos, entendiendo con esto a Matías también el 12 y a Pablo, son directamente los discípulos de Jesús. ¿Cuál era la característica especial de estos primeros apóstoles de Jesús? Que habían tenido contacto directo con Jesús. En el caso de Pablo, él no convivió directamente con Jesús, pero Pablo vio y conoció a Jesús de primera mano, ya glorificado Jesús, ¿ok? Y directamente Jesús lo llamó a predicar y a levantar misiones en todas partes. Por eso es que se considera a Pablo dentro de este primer grupo de los primeros apóstoles. Ahora, más adelante en el capítulo 14 de Hechos, tanto a Bernabé como a Pablo se les considera apóstoles. Se menciona a Bernabé como apóstol. Luego, el problema no es tanto denominacional, porque el propósito siempre bíblico, siempre de Dios, es que el evangelio sea predicado. Entonces, si el ministerio apostólico todavía tiene vigencia, ¿quiénes son entonces aquellos? Acompáñame a Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos 10, verso 14 y verso 15. Romanos 10, verso 14 y verso 15. En un momento está en la pantalla, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vuelvo a leer, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo crees que los musulmanes invocarán a Jesús si no han oído de él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren, qué dice ahí? Enviados. La palabra enviados es la misma palabra apóstolos ahí, en el griego. ¿Y quiénes son los enviados? Mateo capítulo 28, verso 19. Pero esto es para nosotros. Dice Mateo 28, 19, dice: por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la palabra enviar o apóstoles no aparece directamente aquí, sí da la tarea de ¿qué? Ir. Es un verbo, es una acción. Vayan y hagan discípulos. Vayan e involúcrense en hacer discípulos. Esa es la labor. Ese es el mandato. De modo que entonces, ¿dónde están los apóstoles hoy por hoy? Aquellos que niegan la existencia todavía de los apóstoles, yo los estoy viendo aquí, frente a mí. Créanmelo. Comentábamos con Álvaro, posiblemente los apóstoles de este tiempo sean los misioneros, ¿no? Aquellos que se van a otros lugares y levantan iglesias, levantan ancianos, y ellos se van a otra parte, etcétera, etcétera. No es aquel apóstol que por jerarquía denominacional simplemente se le llama apóstol, porque dentro de, por cierto, la etimología, pues él estaría siendo enviado, él sigue siendo pastor, ¿no? Pero hay algunos pastores que se les llama apóstoles. ¿Por qué razón? Yo no lo sé. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Otras versiones dicen: me entrego a ellos como un sacrificio, porque Jesús no se refiere a santificarse en el sentido de la santidad, porque Él es santo. Él no podía estar hablando de Él que va a ser santificado siendo el santo, pero sí está hablando de una consagración a la cruz. Acompáñame rápidamente a 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, que seguramente es un versículo que tú ya debes saberte de memoria. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros,
por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos ¿qué? Justicia de Dios en Él, en Jesús. De modo que entonces Jesús se consagra como sacrificio para ir a la cruz. Ya hemos entendido el principio de la sustitución. Es Isaías capítulo 53, por favor. Isaías 53. Se los leo rápidamente a partir del verso 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida. La palabra puesto es una palabra hebrea que me habla de una sustitución. Cuando haya puesto su vida en rescate, en expiación, por el pecado. De modo que es una sustitución. ¿A quién le tocaba la cruz? A nosotros. Ahora, jamás entenderemos el dolor de la cruz. Jamás entenderemos el dolor de morir, inclusive por un justo, inclusive por el bueno. ¿Cuántos amigos tenemos aquí? ¿Tenemos amigos? ¿Tú tienes amigos? Yo creo que tú no tienes ningún amigo. Yo tengo muchos. ¿Quiénes tienen amigos? La pregunta es, ¿alguien de esos amigos? Y habrá uno que digas tú, ese sí es mi amigo. Siempre que le pido prestado, me presta. Sí, le pido su coche, me lo presta. Bueno, su esposa no. Pero sí me deja de dormir en su casa, de repente, me invita a cenar. Y cuando no tengo dinero, oye, ¿estás bien? Es un cuatas. La pregunta es, oye, ¿él iría a la cruz por ti? ¿Lo haría? Vamos a invertirlo, vamos a hacerlo, a ver, un poquito más fácil. ¿Ustedes son mis amigos? Carlos, ¿tú eres mi cuate? ¿Sí eres mi amigo? Ah, bueno, entonces no es mi amigo, dice que es mi amigo. ¿Tú irías a la cruz por mí? ¿Te dejarías poner los clavos en las manos? No, dice, no. Claro que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero ¿por qué Jesús lo hizo? Y por cierto, con antagónicos, porque la Biblia dice en Primera de Corintios, Romanos capítulo 5, verso 7. Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué es la palabra osara? Se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que, entendiendo las palabras de Jesús aquí en Juan, capítulo 17, verso 19, dice, por ellos me consagro a mí mismo, por ellos voy a la cruz, por los discípulos, por los que son de Él. Ya hemos entendido que hay una gran diferencia de los que verdaderamente son de Cristo. Y por ellos me santifico a mí mismo. Esa palabra a mí mismo, Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Voluntariamente Jesús ha decidido tomar nuestro lugar en la cruz. Voluntariamente ha decidido hacer la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 10, en el verso 10, Hebreos capítulo 10, verso 10 dice que en esa voluntad somos santificados. ¿En cuál voluntad? En la de Jesús, en la de tomar nuestro lugar en la cruz. Ahí encontramos nosotros entonces el motivo de nuestra santidad, de nuestra santificación. Comenzando por ahí. Jesús dice, yo me consagro, para que ellos entonces, a partir de mi consagración, a partir de mi sacrificio en la cruz, esos discípulos, esos apóstoles sean santos. A partir de ese momento, yo me santifico a mí mismo.
para que también ellos sean santificados en la verdad. Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22 me dicen en quién somos santificados. Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22 dice en quién somos santificados. Dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, es decir, en nuestra mente cavilábamos pecado, pensábamos pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que te encuentras con noticias, con situaciones que la sociedad está viviendo hoy, que rodean, por supuesto, que más bien significan la mente del individuo, porque acuérdense, Jesús dice que los homicidios, oigan bien, los homicidios, y entre homicidios cuenta también el odio, porque Jesús dice que matar a una persona es equivalente a odiar, ¿ok? Los homicidios, las mentiras, los hurtos, los adulterios. Y eso considéralo también aquella persona que vio una mujer para codiciar en su corazón. No solamente aquel o aquella que engañó físicamente o materialmente. Las fornicaciones, todo lo malo que el hombre practica y que ves en la televisión como una noticia de primera plana, como lo que sucedió en Nueva Zelanda o qué sé yo, eso ya son noticias que parecían cotidianas, ¿no? Eso provino del corazón. Eso nació en el corazón del hombre. No lo podemos evitar, porque esa es la naturaleza del hombre. Entonces dice aquí Pablo, en el verso 21, ustedes también, que eran en otro tiempo extraños, enemigos en su mente, haciendo malas obras, porque la mente solamente produce malas obras. Ahora, ¿qué dice? Han sido reconciliados. ¿Cuándo estuvimos enemistados con Dios? Porque éramos extraños y enemigos por lo que hacíamos, porque Dios es santo. Pero hoy estamos reconciliados. El verso 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, en eso hemos sido reconciliados para presentárselos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso se santifica a Él, por eso decide consagrarse a la cruz, porque solamente ese es el camino para que tú y yo podamos ser santos. Yo me esfuerzo muchísimo, hermano, te lo prometo, que ya hice lo más, ya comí chile, ya me puse, no sé, una cinta masking aquí, etcétera. Mi pecado es el chisme, como está una historia muy chistosa de 4 pastores que están ahí, siempre se reúnen a tomar café y a ministrarse ellos, y uno de ellos confiesa diciendo, la verdad es que yo todavía tengo problemas con la pornografía. Y oran por él, y le ministran, y vamos a estar hablando por ti, fulano, tal. Y viene otro pastor, y la verdad es que yo quiero decirles que yo a veces tengo problemas con la mentira. Soy muy mentiroso, y comienzan a orar por él, pastores, y otro pastor comienza a decirle, pues la verdad es que a mí me gusta agarrar lo ajeno, y siempre que voy a la casa de un hermano para, según visitarlo, ministrarle, siempre me traigo una taza, una cuchara, un día me traje hasta el reloj cucú, o sea, siempre me traigo cosas. No, pues vamos a orar por ti, hermano, no te preocupes. Pero el cuarto dice, quiero confesarles una cosa, no lo puedo evitar, soy un chismoso. Ya valió. A buen árbol te arrimas, cuate. O sea, no. Yo no sé ni por qué estoy diciéndoles tanta sarta de tonterías, pero bueno. Sí. Porque nosotros no podemos ser santos por nuestra iniciativa. No tenemos la capacidad. Por favor, olvídalo, no lo vas a lograr. Es un tema frustrado. Pero hay alguien que a través de la cruz ya lo logró, ya lo hizo una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, un solo sacrificio para que todos seamos santos. Por la voluntad de Cristo, de ir a la cruz, somos santificados. Ahora, sí, la santidad es un llamado al que tú respondes todos los días, y ahí es una experiencia que te da satisfacción y que te hace sentir
en la presencia de Dios, y que te hace sentir amoroso, amado por Dios, y que te hace sentir que eres hijo de Él, hija de Él, y que estamos dentro de Él. Qué padre, ¿no? Que no tengo yo que hacer nada, solamente aceptar entrar, aceptar ese llamado que todos los días el Señor amorosamente me da. Por Él somos santificados. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí. En este momento está orando por sus discípulos y eso me queda absolutamente claro. Ya va a partir de ellos todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de estos últimos capítulos dentro de la esfera del aposento alto. Vimos que tristeza, lamento, el maestro se está despidiendo de sus discípulos, pero ahorita Jesús acaba de mencionar algo que me involucra, que te involucra a ti, me involucra a mí, diciendo, mas no solamente estoy orando por Pedro, Jacobo, Juan, etcétera, 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 estoy orando también por el Charlie, estoy orando también por Alba. Estoy orando también por cada uno de ellos, por todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y todavía, déjenme decirles, la extensión no se ha terminado porque todavía hay personas que no han venido a Cristo y tú les vas a compartir. Y ellos van a creer en Jesús por la palabra tuya. Dice Juan capítulo 15. En el verso 20. Juan capítulo 15, verso 20, dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes les perseguirán. Acuérdense, tenemos como adversarios al mundo entero. Y no será fácil, y si ahorita no es fácil vivir la vida cristiana, tal vez sea cada vez peor. Sin embargo, dice, si han guardado mi palabra, dice Jesús, si han guardado mi palabra, al final, también guardarán la suya, Dios. Y no solamente aquellos que saben escuchar, sino también ponen en acción la palabra de Dios. La consecuencia será que también van a responder, tus discípulos van a responder a lo que les enseñes. Si tú eres alguien que guarda la palabra de Dios, predicar a otros no va a ser nada difícil y por supuesto no va a ser complicado que otros conozcan a Cristo. A mí me encantan las palabras de el sacerdote Esdras. Si quieres acompañarme, si no yo te lo leo rápidamente en el Esdras capítulo 7 verso 10. Esdras capítulo 7 verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón dispuesto, disponible para meditar, inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Una vez que yo ya la conozco, cumplirla. Y una vez que la cumplo, enseñarla. ¿Ok? De modo que entonces dice Jesús, no solamente oro por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Déjame decirte que entonces antes de que Juan Charrasqueado se convierta a Cristo, ya Jesús habría orado por él. Llévalo a Cristo, hermano. Llévalo a Cristo. Ya alguien está intercediendo por él. Pablo ora por las iglesias. Rápidamente quiero que me acompañen y van a ayudarme, por favor. A ver, Toñito Bello, Romanos capítulo 1, verso 9. Mientras, a ver quién se quiere chutar, Betito, Efesios 1, 15 y 16. Efesios 1, 15 y 16. Male Gómez, Colosenses 1, 9, por favor. Dianita Bella, Primera de Tesalonicenses 1, 2, por favor.
Primera de Tesalonicenses 1:2. Vuelvo a repetir, Romanos 1:9, Efesios 1:15 y 16, Colosenses 1:9 y Primera de Tesalonicenses 1:2. Comenzamos con Toño, por favor. Exacto. ¿Qué caracteriza estos versículos? Que alguien siempre está orando por las iglesias, ¿verdad? Primero, Romanos capítulo 1:9 dice que la oración de Pablo para ellos es para fortalecerles y confirmarles el ánimo. En Efesios capítulo 1, que leyó Beto, para que conozcan más al Padre. En Colosenses, que leyó Male, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y con ello adquieran sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que leyó Diana fue para ser fortalecidos en medio de la tribulación. Hay muchas más necesidades que nosotros como iglesia tenemos, por los cuales debemos estar orando unos por otros. Ese rato Toño oraba por quienes no tienen trabajo, por quienes están pasando alguna situación económica, oramos por los que están enfermos. No debemos dejar de orar por la iglesia. Pero si algo me queda claro es que Cristo está y sabe cómo es que necesitamos orar y qué es aquello por lo que tenemos que orar. Pruebas. Dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, ¿se acuerdan ustedes? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Él, ¿quién es fiel? ¿Es el pastor fiel? No. Pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan soportar. Y juntamente dará la salida para que puedan resistir. De modo que entonces, ahorita, Él está supervisando la prueba de cada uno de nosotros para que podamos alcanzar a perseverar. Y debemos ser fieles en lo poco. Entonces, la oración constante de Jesús hacia su iglesia es para que todos seamos presentados delante de Él justos y sin mancha e irreprensibles. Yo me acuerdo cuando acababa de conocer al Señor, estaba en la secundaria, yo tenía un léxico, pero de arriero, de marinero. Venía yo de Tacubaya, imagínense ustedes, era chamaco de unos 13 años cuando conocí al Señor. Yo nunca pensé que algún día mi forma de hablar se borraría de mí. Era para mí algo muy cotidiano. Pero el Señor me limpió y quitó de mí completa y absolutamente las malas palabras. Pero déjenme confesarles, estaba yo en la secundaria todavía, cuando alguien me hizo enojar, yo no sé qué es lo que, no me pregunten, que se me salió de sí una de esas, como dijera el Chapulín Colorado, se me chispoteó. Y me sentí como si todo mundo me hubiera visto en cámara lenta, como si los reflectores del mundo entero estuviesen apuntándome a mí. Sentía horrible, me sentía sucio en la boca, decía, no, ¿cómo es posible? Fallé y me sentía culpable. Y dije, yo creo que Dios no ha hecho su obra en mí. Yo creo que no me he arrepentido de verdad. Yo creo que soy la escoria más sucia del universo. Porque no conocía la verdad. Pero cuando conocí la verdad, descrita en su palabra, aquí en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Es capítulo 1, verso 8 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, no porque pertenecemos a la iglesia y no porque ya somos de Cristo, no por eso metemos la pata, pues. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esa es la diferencia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, ¿a quién tenemos intercediendo, dijimos al principio? A Cristo, el abogado, ¿verdad? Y la palabra que se usa aquí, abogado tenemos para con el Padre, la palabra abogado es la palabra paracletos.
alguien que en un término legal, administrativo, vela por tus intereses, te representa delante del Padre, te representa delante de la autoridad, vaya. Vemos en Juan capítulo 14 al Espíritu. Se los leo rápidamente, Juan capítulo 14, verso 16. Juan capítulo 14, 16, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. La palabra consolador es la misma palabra paracletos. Pero si nosotros vemos en el contexto, la labor del Espíritu es mostrar al Padre, mostrar al Hijo, recordar las cosas que el Hijo nos enseña, hacer la labor de equipararnos, de abrazarnos, de consolarnos, o diría yo de equipararnos, de recordarnos todas las cosas de Jesús, de convencer al mundo de justicia, de pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si me acompañas rápidamente a 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios 1, a partir del verso 3, 2 de Corintios 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra consolación es la palabra paraclesis. Es muy similar, paracletos, paraclesis. Y es también, eso significa un llamado a estar a nuestro lado. La diferencia de los 3 versículos que acabamos de leer, primera de Juan 14, y ahora 2 de Corintios, es que en los 3 se identifica a una persona de la Trinidad. Al principio, en Juan capítulo 14, ¿a quién describe Jesús? Al Espíritu. En primera de Juan 2, 1, a Jesús. Y aquí, ¿de quién está hablando Pablo? Del Padre. De modo que entonces los 3 son los paracletos, pero en diferente contexto. El Espíritu te capacita, te equipara. Jesús aboga por ti, pero el Padre te consuela. El Padre te habla amorosamente. El Padre te dice: vamos, no te preocupes, yo no te reprendo, yo no estoy enojado contigo, te amo, vente, levántate, yo te sostengo de la mano derecha y te digo: no temas, no, yo te ayudo, vamos, yo soy tu Padre, tú eres mi hijo, no te olvides de eso jamás. Ante todas las cosas del universo, a quien amo es a ti. Ese es el Padre. El ser más humilde, amoroso, perdonador, tierno, paciente, etcétera, etcétera, del mundo, del universo. Él es. Entonces, en una confabulación extremadamente perfecta y santa y divina, los 3 están abogando por nosotros. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 que nosotros somos incapaces cuando oramos a Dios, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Padre entiende la intención del Espíritu, porque el Espíritu no pide nada fuera de la voluntad del Padre, dice ahí Romanos capítulo 8. De modo que entonces todo está a tu favor para que caminemos. Muchachos, jóvenes, todo está a su favor. No pongan sus ojos en Gabo, se van a aburrir, por eso muchos ya no vienen. Pero olvídense de Gabo, olvídense de que si está feo o no el lugar, o sea, chale, no me desespera. Voy a presentar mi renuncia. Carlos se sabe más chistes que yo. Es cierto, sabes más chistes. Pongamos los ojos en Jesús. Él es el que está intercediendo por nosotros. Hay una razón por la que tenemos que caminar, hay una razón por la que tenemos que traer una persona cada domingo, una, y no lo hacemos. Él está echándote porras. Hágale, invítalo, no importa si te dice que no, pues no, y punto. Insístele, ora por él. Yo te acompaño. El Espíritu Santo te capacita. Vaya, todo está a nuestro favor, todo lo tenemos a nuestro favor. Él ya lo hizo todo. Respondamos. Amén.